Durante un intenso debate en cadena nacional sobre la reforma al Infonavit, Damián Cepeda demostró su habilidad para argumentar y dejó en evidencia las inconsistencias de Romero, quien intentaba justificar su postura en contra. Romero, con un discurso plagado de generalidades, intentó confundir a la audiencia asegurando que la reforma solo beneficiaría al actual gobernante y que era una medida innecesaria. Sin embargo, Cepeda, con su característico manejo de datos y análisis claro, desmintió cada uno de los puntos expuestos, dejando en claro que la reforma busca fortalecer el organismo para garantizar viviendas dignas y accesibles a los trabajadores mexicanos. Noticias. El sábado pasado se llevó a cabo el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Damián Cepeda, colaborador de este espacio, exdirigente del PAN, continúa con nosotros, nos aguantó el corte para darnos sus impresiones de este Consejo Nacional de un partido al que le has pedido como militante, como exdirigente y como mexicano que se abra, que reflexione, que se democratice. ¿Cómo viste el Consejo? Fíjate que yo, como te dije, mi intención era ir a escuchar. Tenía un tiempo que ya no estaba participando activamente en el Consejo Nacional y en la permanente. ¿Por qué? Pues ahora sí que porque sentía que no estaban escuchando, ¿no? Fui en su momento y hablé, fue de los pocos que habló en contra de la alianza con el PRI, votaron y la aprobaron. El perder una elección al interior, digamos, o una idea, no pasa nada. Sí pasa cuando sientes que ya son de trámite los órganos y que pues realmente no están escuchando y demás, un poco lo que se critica hacia afuera y luego se hacía en casa, ¿no? Ahora me llamó la atención ir porque la etapa previa a la elección de la nueva dirigencia, pues yo estuve levantando la voz diciendo, ¿saben qué? Es que el PAN se tiene que reinventar. O sea, tenemos que abrir el partido, tenemos que abrir las candidaturas, tenemos que definir nuestra identidad. Y si bien no se abrieron para la elección de la dirigencia, quien quedó de dirigente, al menos verbalmente, estaba diciendo, ¿sabes qué? Coincidimos. No solo conmigo, yo no tengo la verdad absoluta, sino con mucha gente que hemos estado diciendo que el PAN tiene que cambiar. Debo decirte, más allá de cualquier tema, que el mensaje que la nueva dirigencia mandó ahí, frente a los medios de comunicación y frente al Consejo, sí incluye lo que un servidor y muchos de nosotros habíamos estado diciendo. En el discurso. Decir, hubo el compromiso de empezar una agenda de cambio, que era lo que sinceramente yo quería escuchar, que incluye muchas cosas, algunas hacia el interior, que para mí no es la prioridad, pero que dentro de ese mensaje, con sus palabras y todo, pero yo sí escuché apertura al ciudadano, escuché apertura en las elecciones con primarias o encuestas o mixtos, pero que el ciudadano decida la presidencial, gubernaturas e incluidas las pluris, que era algo que yo aquí mencioné varias veces, y escuché, de hecho, se le dedicó como 20, 25 minutos a una parte de necesitamos debatir nuestra identidad, y puso varios temas en la mesa, en donde en algunos puedo estar de acuerdo al 100 o no, pero lo que sí me gustó fue que se atrevió a decir, tenemos que debatir quiénes somos y a dónde vamos. Entonces, sé que es un mensaje, Juan, pero me parece correcto que cuando alguien da un paso y hace algo en el sentido positivo, hay que decirlo. Yo esa parte del compromiso de impulsar una agenda de cambio me pareció positiva. Y lo que creo que ahora sigue es que se haga. Exacto. Nos queda un minuto y medio, Damián Cepeda, pero dices, veo apertura y veo voluntad. ¿Cómo le van a hacer para que del discurso pase al hecho? Eso es lo que, digamos, fue un primer lance. Bien recibido, creo, no solo por mí, sino habíamos varios que teníamos tiempo que no participábamos y que fuimos. Promesas de campaña que no se queden en eso. Ok, hoy digamos que promesas de campaña pasaron ya a un mensaje del dirigente nuevo en un primer consejo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer a partir de enero? Encontrar cómo se va a ejecutar, cuándo va a ser la asamblea, cuándo empezamos a debatir los cambios que se requieren. Yo voy a insistir en al menos 3 temas. ¿Cuáles? Primero, recuperar identidad. En lo personal creo que hay que acabar la alianza con el PRI. Listo para el debate el día que quieran, ¿no? Vale. Por definición, ¿no? Dentro de recuperar identidad, tener claridad de qué proponemos, qué sí le proponemos a México. Tercero, apertura en la elección de nuestros candidatos marcadamente presidenciales, la gubernatura y las pluris principales, que sean los que los ciudadanos quieran. Cuarto, acercamiento real con el ciudadano. Hay que salir a la calle, volver a comunicarnos. Y por último, algo que yo en lo personal creo que nos surge es congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Que hoy, precisamente, esta incredulidad de, bueno, sí estuvo bueno el discurso, pero ¿se va a hacer o no? Sí. Bueno, que se muestre con los hechos, que nosotros hacemos lo que decimos. Eso quiero ver yo. Si es así, listo para ayudar. Si no, estaremos levantando la voz. Cepeda no solo refutó las afirmaciones de Romero con hechos, sino que también expuso cómo las posturas de su partido han confundido a la gente durante mucho tiempo, representadas en ese momento por Romero. Habían estado llenas de contradicciones en el pasado. Recordó que los gobiernos anteriores, bajo la bandera de la misma oposición, habían permitido irregularidades dentro del Infonavit que perjudicaron a miles de trabajadores. No se trata de discursos vacíos ni de defender intereses ajenos al pueblo, se trata de construir un sistema justo y transparente para los mexicanos, puntualizó Cepeda, recibiendo el reconocimiento de la audiencia. Bueno, visto es que, y además, pues con razón, en el chat de mis tías, pues están muy preocupadas ellas y también mis tíos por lo que se ha dicho sobre esta ley del Infonavit.
De ser cierto, pues tienen razón de estar preocupadas, pero de no, pues se necesita conocer exactamente cuáles son las implicaciones de esta ley, para lo que agradezco enormemente a Alfonso Ramírez Cuellar, él es vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que nos acompañe. ¿Cómo estás, diputado? Qué gusto saludarte. Buenas tardes, muchísimas gracias. Pues respaldar lo dicho por nuestra Presidenta de la República. Los fondos de la subcuenta de vivienda están total y absolutamente asegurados. La iniciativa que se discutió el viernes en el Senado contempla los siguientes puntos. Primero, ratifica el carácter tripartita del instituto, es decir, la Asamblea General estará conformada por 10 representantes de los trabajadores, 10 representantes del gobierno y 10 representantes de los empresarios. Segundo, el siguiente órgano en importancia es el Consejo de Administración del Instituto. Aquí también se garantiza que haya proporcionalidad, haya paridad, garantizando el carácter tripartita, porque el gobierno tendrá 4, los trabajadores 4 y los patrones 4 integrantes. Hay algunas modificaciones efectivamente en el Consejo de Vigilancia, pero en los órganos supremos del instituto se mantiene el carácter tripartita. Ahora, el otro tema que ha generado muchísima difusión es el que se refiere a las subcuentas de vivienda. Las subcuentas de vivienda, los créditos para acceder a una vivienda por parte del trabajador se mantienen prácticamente sin ninguna alteración y van a ser dirigidos para pagar la construcción de la vivienda que el trabajador adquiera. Ahí no tenemos en lo absoluto ninguna modificación. Sobre esto, sí, diputado, estamos hablando de 2.4 billones de pesos que tiene el Fondo de Recursos Líquidos. Entonces está diciendo en algunos artículos que este dinero no es del gobierno, sino de los trabajadores, y que con ello pues tendría el gobierno la disposición absoluta y sin contrapeso de este recurso. No, ¿cierto? yo quiero decirle que los 2.4 billones de pesos son el total de los activos que tiene el instituto. Hay una confusión porque solamente el 0.5 del total de los activos se va a usar, como ahora se usa, para los gastos de administración que el instituto y la filial van a desarrollar. Pero esto no quiere decir, no significa, ni nada tiene que ver con las subcuentas de vivienda. Las subcuentas de vivienda son del trabajador y esas se van a usar de manera directa para financiar la construcción de sus propias viviendas. Nada tiene que ver con el 0.55 que viene modificado en la ley. Las subcuentas de vivienda se manejan de manera separada, se le pagan directamente a las empresas que van a construir las casas y ahí está el descuento del 20% del salario de los trabajadores para cumplir con el financiamiento. Este es un esquema que se va a usar para aquellos trabajadores que tienen hasta 1 a 3 salarios mínimos y que nunca tendrían la posibilidad de poder acceder a un patrimonio inmobiliario. Este es el cambio que existe. Pero la subcuenta de vivienda, el crédito para los trabajadores se mantiene de manera prácticamente sin ninguna modificación y está totalmente resguardado por los esquemas de regulación que tiene el instituto. Entonces el dinero de la subcuenta sí se utilizaría para la construcción de viviendas, diputado. Claro, y además es como se usa ahora. Si usted tiene una cuenta o una subcuenta, como se le llama, de vivienda en el Infonavit, esa subcuenta que es suya se usa para financiar la construcción y la adquisición de la vivienda que se le va a quedar a usted en propiedad. Eso es lo que va a existir, lo que existe hoy y lo que va a existir siempre. No se está hablando de eso en la ley, que no mienta, de eso no se está hablando en la ley. Eso se va a operar de la misma manera como se opera hasta ahora. Lo único que hay es un cambio para que los gastos de administración del instituto tengan una determinación mucho más clara y más contundente. Entonces, diputado, qué bueno que lo aclaras, es muy importante. Y por ejemplo, si alguien quiere utilizar su dinero de las subcuentas, no para construir viviendas, sino algo que está estipulado a través del Infonavit, que es el de remodelar, también puede ser para adquisición de suelo, también puede ser para la ampliación y remodelación de la vivienda. Recordemos que en todo el sexenio Infonavit va a construir 500,000 viviendas, va a ser un porcentaje muy grande de ampliación y mejoramiento, y también pueden otorgarle del dinero de su cuenta de vivienda para la adquisición de un terreno donde pueda construir. En eso no tenemos absolutamente ningún cambio. Lo único que se va a hacer ahora es que el gobierno pondrá suelo otorgado por los propios gobernadores estatales y municipales, tendrá la capacidad de hacer compras consolidadas de material, de bloc, de aluminio, de varilla, de cemento, de tal manera que esto se ponga a disposición de la construcción de la vivienda de aquellas familias que tienen ingresos de 1 a 3 salarios mínimos, para que por fin las familias más pobres tengan la oportunidad de construir una vivienda propia
con su subcuenta de vivienda, que es el que servirá para pagar el financiamiento. Si hay otros derechohabientes que tengan más ingresos, también ellos podrán usar su subcuenta de vivienda, como lo hacen en la actualidad, para pagar el crédito que están cobrando cualquier empresa que construye. Pues me parece que queda aclarado, Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, yo creo que ahí están mintiendo las personas que están difundiendo otra información. Quizá la ley, como todas las leyes, puede hacer las minutas puedan ser mejoradas, pero en este caso específico sí es una completa mentira, porque las subcuentas de vivienda, el dinero del ahorro de los trabajadores está total y absolutamente protegido y sirve y va a servir, como siempre ha servido, para construir su propia vivienda. Pues ahí está. Muchas gracias, Alfonso Ramírez Cuellar. Muchas gracias a usted. Espero Adiós. conversar contigo pronto. Gracias. El momento más impactante del debate llegó cuando Cepeda confrontó directamente a Romero sobre su intención de confundir al pueblo con argumentos sin fundamento. Con firmeza, lo invitó a debatir con seriedad y responsabilidad, señalando que la reforma no se trata de ideologías políticas, sino de resolver problemas reales que afectan a los trabajadores. Su intervención fue contundente y dejó a Romero sin respuestas claras, consolidando a Cepeda como un defensor genuino de las causas sociales y desarmando por completo los intentos de manipulación de su oponente. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.